La sucursal de los cielos presenta Columnas del Reino. Un programa dedicado a esclarecer todas las dudas concernientes a la revelación profética de la venida del reino de los cielos, para discernir los tiempos en que estamos viviendo y prepararnos para la venida del gobierno que cambiará para siempre la vida en la tierra. Bueno, hermanos, bienvenidos a la continuación del programa Columnas del Reino. Esta mañana con un tema muy especial que es la continuación de la historia de Abraham. Ahí nos quedamos el último capítulo. Nos acompaña hoy también Ricardo aquí en estudio, en cabina, y unos invitados muy especiales que son Emanuel y Miguel, que ahorita más adelante tal vez van a hacer alguna pregunta o tienen algo para compartir con nosotros. Así es, buenos días a todos los que escuchan nuevamente el programa de Columnas del Reino. Bienvenidos a los invitados. Acá no llegan porque sí, sino porque nuestro Padre Celestial les hace una invitación muy especial. Con mi hermano David, en este programa de evangelismo muy concreto a los elegidos del Padre, a ese remanente pequeño, es al que le estamos hablando ahorita. Así es, hermano. Vamos a continuar con el programa de Abraham. La última, alguien me hizo una sugerencia de los oyentes que están disfrutando el programa y edificándose y nutriéndose con las revelaciones que está papá, que está nuestro Padre Celestial compartiendo y mostrándonos a través del programa. Y es esa sugerencia, que no hagamos un resumen en cada programa tan extenso para que el programa lo podamos aprovechar más, y me parece que es una muy buena sugerencia, y muchas gracias a la persona que nos hizo la sugerencia, Alfredo, que estás en Montería o Barranquilla, no sé en qué parte del país estarás hoy, tú que viajas tanto y estás conectado siempre con la sucursal de los cielos y estás pendiente de cada publicación. Muchas gracias por tus sugerencias, y queremos hoy, solamente voy a resumir lo siguiente. Estamos hablando de qué fue lo que ocurrió, cómo fue la caída. La caída ocurrió porque en el Edén, Adán y su mujer fueron expulsados junto con la serpiente por adulterar la genética, adulterar al hombre. El hombre perdió entonces su inmortalidad, su reino. Así es. Y quedó suspendido el reino en ese momento, y el Eterno prometió un día restaurar eso, porque esa caída fue a través de un engaño. Entonces, el propósito original con el que había sido creado Adán, que era sacar a la luz el pecado de los dioses caídos, o ya lo hemos hablado, dioses es una manera como antiguamente le llamaban a lo que hoy en día se conoce como los ángeles, que tienen una jerarquía, hay un príncipe de esos ángeles que se rebelaron, engendrando el mal. Entonces el Eterno sacó el mal del Edén y lo trajo a esta tierra intermedia. En esta tierra intermedia hay vida y hay muerte, hay bien y hay mal, hay dualidad, están conviviendo el bien y el mal juntos, pero eso ya está decretado que va a ser destruido. Toda esta tierra y esta creación que tenemos en este momento que vemos va a ser pasada por fuego, y el Eterno está llamando a sus elegidos, a su creación, para que se vuelvan a Él, para poderlos rescatar del fuego que viene y para poderlos purificar, y a que puedan participar de esta nueva tierra y estos nuevos cielos que está creando a través de esta palabra que empezó con los profetas, que empezó desde el principio,
luego con los profetas, la confirmó a través de Jesús de Nazaret. Y con Jesús de Nazaret la confirmó porque él resucitó entre los muertos precisamente para esto, hermanos, para Así confirmar que todo esto era cierto, y él es el autorizado para resucitar los muertos el día que regrese, a establecer ese juicio y a destruir esta creación y crear la nueva. En esa nueva creación va a ser echado fuera de esta tierra al que genera el mal en esta tierra, y va a ser echado abajo de la tierra. Así como primero fue expulsado del Edén a esta tierra, después va a ser expulsado de esta tierra a debajo de la tierra. Y ahí va a empezar una etapa de la restauración que se llama el reino de Dios en la tierra, que fue precisamente lo que Jesús de Nazaret prometió en su ministerio y a lo que llamó a los discípulos para que participen de ese reino, que es el reino que va a restaurar esta tierra a su condición original, donde todo era bueno, y todo era bueno en gran manera, como lo hizo nuestro Padre Celestial, el eterno Yahweh. Así que estamos anunciando este mensaje para que los que tienen oídos para oír oigan y se puedan salvar. Para poder hacer parte de la salvación hay un programa, hay una ley que hay que seguir. Ya no es la ley de Moisés, sino la ley del Mesías que resucitó. El es nuevo una pacto. ley nueva, es un nuevo pacto. Así es. Y entonces podríamos decir también, hermano, que siempre fue un pacto, solo que lo fue confirmando y renovando el Eterno. Eso es una manera como lo pudiéramos decir. Sí. Aunque también pues el apóstol Pablo y muchos entendieron que este pacto que hizo el Mesías es uno nuevo y eterno, y los profetas anunciaron, llegará un día que va a ser un nuevo pacto, no como el que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto. Entonces estamos hablando de este nuevo pacto, o esta renovación del pacto que empezó en realidad con Adán y Eva en el Edén. El día mismo que cayeron, ese mismo día se les promete el Salvador, cuando el Eterno le dice a la mujer: yo pondré enemistad entre tú y mí. Génesis 3:15, para Génesis, los que muy bien. les gusta seguir la escritura. Sí, no, y es importante porque la escritura da testimonio de que estas cosas que estamos hablando son verdad, son fundamentadas. Obviamente ustedes saben que aquí lo hemos dicho varias veces, que la escritura no surge, de la escritura no surge la vida. No, es letra muerta. La escritura, sin la ruaj. exactamente, y la escritura no fue primero fue la palabra del Eterno. El Eterno, claro. Y luego los escribas escribieron en su palabra. Exacto. Pero así debe ser. Primero se debe escuchar la voz de Dios y luego se confirma con la escritura. Pero no funciona al revés. Porque eso, mucha gente trata de alcanzar la verdad a través de la escritura. No llegan a ningún lado, ni siquiera la pueden entender. Solo el que es de Dios ya, el que ya escuchó al verdadero Dios, lee la escritura y sabe, que se da cuenta, esto es verdad. Porque ya el Espíritu le da testimonio. Se vivifica. Son dos testigos, la escritura y el Espíritu. Se vivifica, porque la letra sin Espíritu está muerta, en cambio con Espíritu se cobra vida. Esto es la importancia, hermanos, de quién es entonces Abraham, que fue el patriarca, llamado el padre de la fe, a quien el Eterno le hizo las promesas que resumen el Evangelio, como dijimos en el programa pasado, resumen las buenas nuevas. Gálatas 3:8 dice: a él se le predicó el Evangelio de antemano. Entonces el apóstol Pablo entendió, mira, esto es algo muy importante y muy tremendo que la gente a veces no cae en cuenta, pero cuando los apóstoles vivieron, no existía lo que hoy en día tenemos como el Nuevo Testamento. Esos escritos vinieron a escribirse después. Así que cuando Pablo predicó en Atenas, en Corintos, en Roma y en todas las comunidades que él levantó, él lo hacía con la Torá y la Tanakh, los libros de Moisés y los libros de los profetas, y era a partir de ahí que él revelaba el Evangelio. Él lo que decía era: miren que es que el Evangelio que sacó a la luz el Mesías ya estaba escrito, no es una cosa nueva. Entonces miren que vamos a hacer ese ejercicio en este programa. Vamos a hablar el Evangelio desde los libros del Antiguo Pacto, y solamente vamos a citar el Nuevo Pacto para confirmar que es que ellos lo estaban leyendo del Antiguo. Entonces mira que si Pablo dice que si en Gálatas 3:8 dijo que el Evangelio se le predicó de antemano a Abraham, entonces si vamos a la historia de Génesis de Abraham, tendríamos que ver ahí el Evangelio. Y muchas personas han pasado por ahí, por Génesis, leen la historia de Abraham, cuando el Eterno se le presenta y le habla. Mira, Abraham no tenía escritura. O los libros, claro, que él pudo de pronto leer, los leyó donde Noé, cuando estaba joven, y visitó a su tatarabuelo Noé, o tatarabuelo. Sí, él escuchó la voz de Yahweh Dios. Exactamente. Y le obedeció.
Eso es lo importante, porque hoy vamos a hablar sobre por qué es llamado el Padre de la Fe y lo que significa eso. Entonces el secreto que es la obediencia. El secreto, que nuestro maestro Yahshua lo hizo en su a la forma perfección. perfecta. Nunca desobedeció al Padre y por eso fue resucitado. A diferencia de Adán, que fue por su desobediencia que vino la muerte. Y a los patriarcas nunca hablan de lo que es el cuerpo incorruptible, de lo que es este tema de la eternidad, del siglo venidero. Eso es muy importante, pero y exacto, y eso lo podemos encontrar eso en Abraham, en la historia de Génesis. ¿No? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay que inferir, hay que ir allá. Las personas piensan que no, que en Abraham no se había hablado del siglo venidero, pero claro que sí lo podemos encontrar, porque el Eterno le prometió 3 cosas a Abraham. Y no solo se las prometió, sino que el mismo libro, el Génesis, dice que se las juró. Y no habiendo otro mayor que sí mismo, el Eterno le juró por sí mismo y por su nombre que esas cosas se las iba a entregar a él. Porque su obediencia fue probada, su fe fue probada a través de la obediencia. Una de las cosas que le prometió el Eterno a Abraham al principio fue: sal de tu tierra, vete a la tierra que te mostraré y yo haré de ti una gran nación. Una primera. A Abraham sí, pero a Moisés no. Ah, no, muy bien. A Moisés no. Moisés sí la vio a lo lejos, pero como el pueblo que sacó Moisés de Egipto era terco, no pudo avanzar con ellos en el plan. No llegó a la tierra prometida. Ni llegó a la tierra prometida, ni les logró transmitir la inmortalidad. Sobre la inmortalidad. No les a pudo Abraham, dar sí, no les pudo dar le el pan del reveló cielo. la inmortalidad, y desde ahí empezaron a tener esa paternidad de la inmortalidad los que realmente escuchaban la Ruá. Así es. Así es. Porque los fariseos no, por eso Jesús les dijo: ustedes son de abajo. Ustedes no escuchan esa inmortalidad, ustedes no están entendiendo qué es el reino de los cielos. Oye, les dijo: ustedes, al que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no lo conocen ni han escuchado su voz. Yo sí lo conozco y he escuchado su voz. Si dijera que no, diría mentiras, pero yo lo conozco y lo he escuchado. De hecho, todo lo que yo digo no es mío, sino la palabra que Él me ha dicho y la estoy repitiendo. Entonces, la primera promesa que le hace el Eterno a Abraham es: vete de la casa de tu familia, de parentela, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Sí. Él obedece esa palabra. Al llegar allá, el Eterno se agrada de él, le dice: me obedeciste. Y le dice: mira las estrellas de los cielos, ¿las puedes contar? No las puedo contar. Mira la arena del desierto, ¿la puedes contar? Y le dice: así será tu descendencia. Entonces mira que le está hablando de la descendencia en la carne, 2 descendencias. Y le está hablando de la descendencia espiritual. Le está hablando que de él iban a salir 2 descendencias, una en la carne y otra en el espíritu. Los del espíritu son los que son como las estrellas. Por eso el tema lo retoman varios profetas. Y los de la carne son los que son como el polvo. Exactamente. Como el polvo que siguen viviendo en la carne y toman decisiones en la carne. Así es. Lo que ocurre es que hay que entender que Abraham no había nacido de nuevo cuando escuchó esa voz, pero no había tenido... por eso lo tomaron como justicia. Exactamente. Por eso fue el primer justo. Exactamente. Y el padre de la fe. Abraham, después de ese encuentro con el Eterno, pasaron muchos años. Y él decía: y a ver, pues mi descendencia no podía... Él era estéril, y su mujer también. No podían tener hijos. Sí, ya estaban. Él no era estéril, pero su mujer sí. Entonces no podía tener hijos con su mujer. Y decía: ¿y dónde está mi descendencia? Y resulta que ahí nos cuenta la historia que volvió a cometer el mismo error de Adán, por estar en la carne. Por estaba escuchar a la mujer, repitiendo lo que ya tenía el ADN caído, el Adán viejo, que le lo aconsejó mal, de escuchar la voz de la mujer que le dijo: ¿por qué no me das entonces un hijo con tu esclava? Con Agar, Y ahí tuvo a Ismael. Entonces mira que siempre es primero el hijo de la carne y después el hijo del espíritu. Así que el verdadero primogénito no es el primer hijo, sino el segundo. Y eso se repite a lo largo de toda la historia, con Adán y el Cristo, con Jacob y Esaú, ahí con Ismael, y luego de Ismael se dan cuenta que Ismael nace con ciertos vicios de la carne.
se burla, no respeta, tiene como cierta tendencia a la lascivia, algunos comentaristas lo dicen, molesta. Eso se dan cuenta después cuando el Eterno, el día que va a destruir Sodoma y Gomorra, envía 3 ángeles que le dicen a Abraham, tu mujer el año entrante va a tener un hijo. Y ya estando viejos, ya un milagro creativo. Y ahí es donde Abraham se da cuenta del verdadero poder que tiene el Eterno. ¿Y ¿Y sabes qué comida le preparan a los ángeles, que son hombres? Pan sin levadura. Pan sin levadura. Comieron pan sin levadura. Claro que sí. Y cordero. Pan sin levadura y cordero. Sí. Estaban comiendo la cena del Señor, de la Pascua. Exacto. Desde antes. Exacto. Exactamente. Estaban en ese pacto. Estaban hablando Por de lo eso mismo. ya está empezando a hablar de la inmortalidad. Claro que sí. De que iba a haber un cordero que iba a ser sacrificado, el último sacrificio y único sacrificio. Acepto y perfecto. Acepto por el Eterno. Exactamente. Sí, bueno, eso es un tema más profundo que más adelante iremos cubriendo cuando lleguemos a la época de Moisés y entendamos que la ley de Moisés y sus sacrificios y sus rituales en realidad son una figura de lo que iba a cumplir el Mesías, pero concentrémonos en Abraham. Sigamos con esa descendencia, Abraham, Jacob. Abraham entonces tiene un hijo, ya sí un milagro, con su esposa verdadera. Sí. Y entonces él ya no puede negar que el poder del Eterno es supremo y que es capaz de dar vida a lo que no tiene vida. Y claro, empieza a la entender. esterilidad, imagínate. Entonces ya cuando Abraham recorre la tierra y no recibe ninguna parte de esa tierra como herencia, él se va, Señor, y entonces, ¿cuándo me vas a dar esta tierra? Y ahí donde el Eterno le ratifica la promesa y le dice, mira toda la tierra, toda la que ves, porque toda ella te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Sí. Y todas las familias de la tierra serán benditas a través de ti. O sea, mira que ahí en esa promesa, ese juramento que le hizo el Eterno a Abraham, está concentrado todo el Evangelio. Porque ya Abraham estaba viejo, ya sabía que iba a morir. Sí, claro. Pero él le ratifica esa promesa. Entonces Abraham empezó a entender, claro, si el Eterno me lo prometió es porque entonces Él me va a resucitar de entre los muertos. Y empezó a entender la resurrección. Cuando el Eterno vio que Abraham estaba entendiendo la resurrección, le dice, ¿crees que yo puedo dar vida a los muertos? Y él le dice, claro, yo ya vi que tú tienes poder de llamar las cosas que no son como son. A tu único hijo. Sacrifica a Isaac y yo lo resucito. Y esa fue su prueba de fe mayor, porque tenía que demostrar con hechos que de verdad creía. Era el hijo de la promesa. Exactamente. De la descendencia que le había prometido. Exacto. Y Abraham, ¿qué hace? Obedece. Y eso es lo que madruga. Y eso es lo que lo aprueba. No es que él, sí, yo te creo, y como algo intelectual, como algo así en la mente. No. Es que la fe no, sin obras no existe. La fe no es una cosa intelectual. La fe bíblica de la que estamos hablando son hechos, obediencia, obras de obediencia, sí, que justifican delante del Eterno y de los cielos y la corte celestial que están pendientes, los ángeles son las cosas que ellos están mirando lo que está ocurriendo de la gente que está obedeciendo al Eterno para poderles dar todas las promesas que el Eterno les tiene guardadas. Pero esas promesas son condicionales. Si escuchas su voz y le obedeces, entonces tendrás la promesa garantizada. Claro. Y en Abraham también era garantizado, era garantizado y condicional. Porque el Eterno le dijo, sé recto y camina delante de mí y ciertamente te daré toda la tierra. O sea, siempre le ponía la condición de ser santo, de vivir en santidad, de caminar delante de él en obediencia. Sí, camina delante de mí. Conocía el corazón de Abraham. Así es, exactamente. Entonces mira que el Evangelio, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, lo predicaba, que ahí muestran en Hechos de los Apóstoles que él pasaba toda la mañana y la tarde hablando el Evangelio. Él lo que hablaba, más que las palabras de Jesús, obvio que las palabras de Jesús también, pero ahí dice muy claro que él empezaba desde la ley, los profetas y el Génesis y los libros de Moisés a anunciar el Evangelio. ¿Para qué? Porque él le interesaba que los que eran judíos y conocedores entendieran quién es Jesús.
ese cordero que fue prometido desde el Génesis, que estamos recorriendo todo este camino. Ese mismo cordero que Dios iba a proveer, porque cuando Abraham iba con Isaac a sacrificarlo, Isaac le preguntó: papá, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y Abraham, estando en el espíritu, en obediencia, dijo: Dios proveerá, hijo. Y así fue. Así fue. Luego él entendió: Dios en el futuro va a proveer uno que va a hacer esto, Él se va a sacrificar por todos y Él es el que nos va a resucitar. Y él empezó a entender. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: Abraham se gozó de que un día vería mi día, y lo vio y se alegró. Y ellos lo malinterpretaron pensando que es que Jesús había visto a Abraham, pero no es que él lo haya visto, es que Abraham fue el que lo vio en visión en el futuro. Y entendió que un día vendría esa provisión, ese cordero de Dios, que se iba a sacrificar justo en ese mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, que en el futuro se iba a convertir en Jerusalén y se iba a convertir en el monte donde también el rey David le cortó la cabeza a Goliat y puso la cabeza ahí, el Gólgota, el monte Moriah, que fue donde iba a sacrificar a Abraham a Isaac. Esto todo es muy especial y muy tremendo, y es perfecto. Es un plan que para el Eterno ocurrió en minutos. Es un camino en perfección, David. Es una perfección, es lo que el Eterno ha establecido y Él lo hace cuando estás en Él. Claro. Entonces mira, Abraham escuchó el Evangelio, lo escuchó la promesa de que iba a ser resucitado, de que iba a heredar la tierra, iba a tener descendientes como las estrellas del cielo y otros como la tierra. Le están hablando de dos descendencias, unos de la tierra y otros del cielo. ¿Y cuáles son esos que son del cielo? O sea, es que el Eterno entonces prometió los cielos y la tierra. Claro que sí. Pablo en una parte dice: todo es de ustedes son herederos de todas las cosas, el universo, la muerte, lo porvenir, todo. Estamos sentados en lugares celestiales. Jesús está en este momento a la diestra del Todopoderoso, en el Edén, donde habitaba Adán. Así que la promesa, por eso Jesús, cuando lees las bienaventuranzas, que dice: bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, hablan de dos promesas, pero es una sola. Es los cielos y la tierra. El reino de los cielos y la tierra a la misma vez. Que en la tradición eso ha estado oculto, y como que aunque está ahí a simple vista se puede ver, no lo pueden entender. Porque creen que la tierra va a ser completamente destruida y no va a quedar nada. Y es cierto que va a ser destruido el mundo y las obras que hay en esta tierra, pero la tierra también dice: jamás será destruida. Lo que va a ser es renovada, restaurada, la restauración de todas las cosas. Va a salir el mal. Y entonces la creación va a gozar de la libertad de los hijos de Dios. Por eso dice Pablo: la creación gime y está como con dolores de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cuándo Dios va a manifestar sus hijos? Obviamente ese es un evento del que hablan todos los profetas y Jesús y los apóstoles y todos los que saben y están esperando tienen esta bendita esperanza del día del Señor, el día que el Mesías se va a revelar y va a resucitar los muertos y va a darle vida eterna a los que son de Él, para que gobiernen con Él en la tierra. Ese día van a ser manifestados ante toda la creación los hijos. Al profeta Daniel, Miguel le dijo: la multitud de los que duermen en el polvo se levantará, unos para vida eterna, otros para confusión y ruina perpetua. Y les dice: y los entendidos guiarán a muchos en el camino de la verdad y brillarán como las estrellas. Vuelve y le habla el tema que el Eterno le había dicho a Abraham. Los entendidos son como las estrellas. Aunque Abraham tuvo dos descendencias, una con Ismael, que hoy en día son todos los árabes, y son una multitud de príncipes y reyes, ellos no tienen la promesa celestial. Y eso es lo que falta a veces entender, y por qué ellos no entienden el Evangelio. Ellos no lo pueden entender porque los que son de Dios escuchan a Dios. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Obvio que entre ellos hay algunos que sí son elegidos y llamados por el Eterno, pero no todos. Hay que entender que son hijos según la carne de Abraham y no tienen la promesa. Entonces Jesús sabía muy bien eso, y Él solo fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel
y los estaba reuniendo con el mensaje, y él sabía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Toda su predicación fue de esa manera. Lo sanó por medio de la palabra de papá, Así es. que iba repitiendo a medida que iba visitando las ciudades que el Eterno le decía que visitara. Exactamente. No, no en la carne, no porque tenía que ir en la carne a una ciudad, no. Era todo dirigido y orquestado con el Eterno. Así es. Entonces a las personas que son elegidas, el Padre les está abriendo el entendimiento en este momento para que puedan entender todo lo que venimos hablando en columnas del reino, para que puedan despertar y escuchar verdaderamente esa voz que muchos se están preguntando: ¿y yo cómo escucho la voz de Dios? ¿Qué tengo que hacer para escuchar la voz de Dios? Y hay un camino que es el que tenemos que caminar, porque Jesús ya caminó su camino y dejó las huellas para que camináramos en esas huellas. Jesús no hizo todo por ti. Es condicional. La salvación es condicional, la gracia es condicional, el amor es condicional, la misericordia es condicional. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y ese misericordia es el que se arrepiente, obviamente. Ahí lo dice, el justo, hay un proverbio que dice, el que no se aparta de su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que el proverbio lo dice muy claro. La condición para alcanzar la misericordia es apartarse del pecado. No hay tal misericordia o gracia que te permita continuar en el pecado, vivir en el pecado y seguir en la gracia o en la misericordia. Eso no existe. La gracia es lo que ocurre cuando te arrepientes. Y Abraham se arrepintió. Eso es lo que tenemos que... Volvamos a Abraham. Claro, Abraham, según la carne... Tuvo gracia. Claro, él se arrepintió. Él se dio cuenta que el hijo que había tenido era un error. Él estaba tratando de ayudar a Dios, y a Dios no hay que ayudarle. No. Él es perfecto y él sabe todo. No. Y él se arrepintió. Entonces el Eterno vio su corazón, y entonces vuelve y lo visita y le promete el de la promesa, le da al hijo de la promesa y le pone una prueba dura. Le dice: si me crees, entonces sacrifica a tu hijo, muéstrame que me crees. O sea, que sea con hechos tu fe, que tu fe no sea de palabra ni de mente, sola de hechos, obras de obediencia. Obras de obediencia. Y ahí vamos a lo importante de las obras, porque muchas personas han escuchado un evangelio mutilado, cortado a la mitad, engañoso, en el que hablan de esa gracia, como dice Judas, y usan la gracia como una disculpa para hacer lo malo, o dicen que para seguir pecando. Que la maravillosa gracia de Dios nos permite seguir viviendo en el pecado. Y Judas advierte: miren, acuérdese de Sodoma y Gomorra. Esa gente, el pecado de esa ciudad llegó al cielo, llegó al colmo, y no se arrepintieron, y vino fuego y los borró. Los borró de la tierra. Y ahí estaba Lot, el sobrino de Abraham. Claro. Lot se metió en muchos problemas. Sí. Y por amor a Abraham, el Eterno lo rescató. Por amor a Abraham, el Eterno lo rescató varias veces. De Sodoma y Gomorra lo sacaron ángeles. Y él y su mujer, por irse para atrás, por devolverse, se quedó ahí convertida en estatua de sal. El castigo de Sodoma y Gomorra la alcanzó a ella. Quedó ahí convertida en un instante, en una estatua de sal. Todo su cuerpo se convirtió en sal. El cuerpo, pues nosotros todos somos sal. Cuando sudamos, lo que sudamos es sal. Somos carbono y sales y agua. Y alguien ha dicho por ahí que para que un cuerpo se convierta en sal tendría que tener una explosión instantánea de no sé cuántos megatones, algo que solo puede lograr una bomba atómica. ¿Qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra cuando dice que llovió fuego y azufre? Cielo y azufre, exactamente. Sí. Abrió una compuerta y envió algo ahí específico sobre esa región, y el Mar Muerto, que está hoy en día todavía ahí, que es una concentración de sal
que los científicos no saben por qué, porque claro, como no cogen el texto bíblico como como una prueba científica, sino que creen que es mitología, sí. Entonces no han logrado decir, esto lo que ocurrió aquí fue que llovió fuego y azufre, porque ellos creen que no existe un Dios, ellos creen que no hay un creador que organiza todo, sino que vienen con el paradigma de que esto todo apareció de la nada y se hizo solito y se organizó, y la inteligencia que tenemos no viene de Dios, sino que es una causa del azar, algo que apareció de la nada, lo cual a uno ya le parece muy ridículo después de haber conocido la verdad, pero muchas personas están engañadas con esas huecas y sutiles filosofías según los hombres y los caídos. Abraham iba a degollar a Isaac. Le iba a clavar el cuchillo. Ya lo iba y el ángel lo detuvo, le dijo, no, ya vimos tu fe. ¿Cómo la vieron? Porque ya había levantado la mano. El ángel del Señor. Ya vimos tu fe, Abraham, no lo toques. Y le mostraron un macho cabrío que había enredado. Sí, estaba enredado. Para esa... Ofrece ese que está enredado. Y lo ofreció. Y bueno, y ustedes, no sé si habrá pues otras historias de Abraham que son muy relevantes también, como cuando a Lot lo secuestran Nefilim, los reyes de esa región que eran descendientes de los caídos, y Abraham va y lo rescata, y Melquisedec aparece ahí en la escena, que era el rey de Salem, y bendice a Abraham y se queda intercediendo por él, le dice, el Eterno, el Lillón, el Todopoderoso, te va a entregar esa gente en tus manos, y como gesto de gratitud y de que él estuvo luchando con ellos desde lo espiritual, Abraham viene y le entrega parte del botín, le da la 10ª parte, porque habían sido varias personas las que habían ido a rescatar a Lot, entonces se repartieron el botín entre todos y le dio la 10ª parte. Y Melquisedec le dijo, no me des, él le iba a dar realmente la mitad, y Melquisedec le dijo, no me des nada, que la gente no vaya a decir que fuiste tú el que me enriqueció. Y en otros textos dice que ese Melquisedec, que significa rey de justicia, Sadik, Melqui es rey, Sadik, justicia, rey justo, es una figura del Mashiach, del Mesías, de cuando él va a ser el rey de Salem, de la Jerusalén celestial. Que de hecho él ya fue nombrado rey, mas todavía no ha sido coronado rey. No ha venido a reinar, no se ha sentado en su trono. Está sentado a la diestra del trono del Todopoderoso en el cielo, pero todavía no ha comenzado su reino. Y muchos dicen que este Melquisedec es el mismo Shem, el hijo de Noé. Eso lo podemos encontrar en algunos textos donde lo dicen en los Targums y en algunas tradiciones de los rabinos, cuentan eso. Y entonces cuentan que este era un sacerdote muy especial porque era rey, profeta y sacerdote. O sea que reunía en una misma persona esos 3 oficios, que son los 3 oficios que tenía que reunir algún día el Mesías. Que nadie lo reunió, Abraham no lo reunió, Moisés no lo reunió, el rey David no lo reunió, porque el rey David era rey y profeta, pero no podía ser sacerdote, porque no era un hombre de paz, sino de violencia, era un hombre guerrero, de guerra, y el profeta le dice, tú no puedes construir un templo y ser sacerdote, porque un sacerdote debe ser un hombre de paz, que no manche sus manos con sangre. Entonces estaba esperando ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y el mismo rey David escribió, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies, que en una mejor traducción lo encontraremos como Adonai Adoní, o Yahvé le dijo a mi Señor. Así que hay una confusión. El Mesías puso este tema muchas veces en su predicación, le preguntó a la gente, ¿ustedes de quién dicen que es hijo el Cristo? Entonces la gente decía, el Cristo es hijo de David. Y muchos, sí, es hijo de David. Ya sabían, a David fue el que se le prometió que de su descendencia nacería el Mesías. Se le confirmó el pacto. Entonces el Mesías dijo, ¿y entonces por qué David, lleno del Espíritu Santo, escribió, el Señor le dijo a mi Señor? ¿Por qué llama al Mesías Señor, si es hijo de él? Para que piensen, ¿qué significa eso? Que aunque es hijo de David, es superior a David en autoridad. ¿Y por qué superior? Porque reúne esos 3 oficios.
de ser profeta, sacerdote y rey. Y no solo sacerdote, sino sumo sacerdote. Y no solo profeta, sino el profeta como Moisés, del que a Moisés habló. Y los reyes magos ya sabían. Entonces, también los tesoros que le entregaron al Mashiach fueron la conmemoración de esos 3 títulos. Exactamente. Incienso, mirra y oro. Exactamente. Incienso por sacerdote. Mirra por profeta, que los profetas y oro ungen con mirra. Y el oro por ser rey. Para reinar. Está esperando que el Eterno le ponga los enemigos por estrado. Y ese mismo Salmo 110, para los que siguen el texto, el Señor le dijo a mi Señor, o Yahvé le dijo a mi Señor. En el hebreo lo encontrarán como Adonai, que es una palabra que es exclusiva para el Eterno. Para el Eterno. Nunca se usa para hombres ni Yahweh para el Dios. Mesías. Así es. Entonces dice, Yahweh le dijo a mi Señor el Mesías. Eso sería la traducción correcta, la interpretación. Yahweh, el Eterno, le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Yo lo dije, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor lo ha jurado, sí, y no se echará para atrás. Sí. Entonces miren que en ese irrevocable. En ese salmo está la profecía clara de quién es el Mesías, una promesa irrevocable del Eterno, de un sacerdocio nuevo que no era según el orden de Aarón ni de los levitas, que era bajo el que estaba viviendo el pueblo que Moisés sacó de Egipto, sino un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio perfecto, porque es un sumo sacerdote que es profeta, y no solo profeta, el profeta de los profetas, y que no es solamente rey, sino el rey de reyes, ¿sí? Y el Señor de señores. Exactamente. Te estamos hablando que los hebreos estaban aguardando esa figura, esta persona, y los profetas dijeron, no lo van a reconocer cuando venga. Cuando venga no me reconocerán. Escucha. Tu rey viene montado sobre un asno. Y no entendieron. Algunos, cuando Jesús entró en Jerusalén, en un burrito, todos decían, Hosana, Hosana, bendito el que venga en el nombre del Señor, y tiraban ramas. Pero los líderes decían, ¿estos qué están haciendo? ¿Y por qué están diciéndole a este señor esto? No lo recibieron. A los suyos vino, y los suyos, los líderes de Israel de su época, estaban ya corrompidos con el poder romano. Claro, porque lo querían para rey, pero rey para mandar una guerra como está acostumbrado el mundo. Claro, exactamente, para resolver el conflicto a través de la violencia. Con Roma, para que Roma abandonara esa sujeción que tenía con Jerusalén, con Israel. Así es. Entonces, eso era lo que quería hacer Saulo de Tarso. Eso es lo que quería hacer Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de convertirse, fue un fariseo tal como Nicodemo, tal como muchos fariseos a los que Jesús les dijo, ustedes no entran ni dejan entrar, ustedes son hijos de la serpiente, camada de víboras. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Les dio la oportunidad de arrepentirse de todas maneras, pero ellos no quisieron. Sí. Y les dijo, si ustedes no creen que yo soy, morirán en su pecado. ¿Pero qué? Si tú eres el Cristo, dínoslo, si tú eres el Mesías, ya se los he dicho, pero ustedes no me creen, ustedes no aceptan mi testimonio. A Nicodemo le dijo, Nicodemo, el que no nazca del agua y del Espíritu no va a tener parte en el reino, porque el reino es la palabra de la verdad que se le anunció a Abraham. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Qué es eso sino un reino de bendición, un reino que tiene un orden, una jerarquía, que a través de una persona entra la bendición para todos? Y esa descendencia de la que hablaba ahí el Eterno es el Mesías. Eso lo entendió Pablo, y en Romanos dice muy claro, si ustedes son de la fe, son linaje de Abraham, porque los verdaderos israelitas no son los descendientes según la carne, como estábamos hablando ahora, sino los descendientes según el Espíritu, la Ruá. Y en la vida de Jacob, que es el nieto de Abraham, vemos que Jacob, que es el llamado Israel, luego de nacer de nuevo. Sí. Jacob
ocurre exactamente la misma historia que en su padre. Él se casa con 2 mujeres que son hermanas, una según la carne y la otra según el espíritu. Una es la de la promesa, la otra no. Con la del espíritu era estéril. La del espíritu era estéril. Igual que ocurre con Sara y Abraham. Imagínate. Siempre ocurre igual. Las mujeres que han dado los hijos, que han sido varones de Dios, que le han servido al Eterno, eran estériles. La mamá de Juan el Bautista era estéril, hasta que le pidió a Dios un hijo y se lo consagraría, y tuvo a Juan. La mamá de Samuel, el profeta, era estéril, hasta que también hizo un pacto con el hombre de Dios, y entonces tuvo un hijo. Así, esa historia es la misma. Claro, hasta que llega el Mesías y corta con esa esterilidad del pueblo de Israel. Exactamente. Es la historia que se repite, y es la historia del trigo y la cizaña, y es la historia de los hijos de la serpiente, que son según la carne, y los hijos del Eterno, que son según el espíritu. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Algunas personas dirán, no, pero es que la carne no es la serpiente, no es lo mismo. No, sí es lo mismo. Claro. Porque la carne es la condición en el que la serpiente hizo que el hombre esté en este momento. Claro. Eso fue por el adulterio. Cuando entró el mal. El mal es carne. Exactamente, fue cuando pasó eso, que se perdió la naturaleza espiritual, la gloria, y el ser humano fue relegado a este lugar intermedio, a vivir una experiencia de vida y muerte, de bien y mal. Y esta palabra del reino que estamos anunciando es la que tiene el poder, es la semilla de la inmortalidad, la que tiene el poder de producir inmortalidad, resurrección en el futuro. Claro. E inmortalidad. Esta palabra están pendientes los ángeles del cielo, para que todo el que le sirva al Eterno y comunique esta palabra sea contado por justo, y si hace las obras de obediencia que el Eterno le está poniendo y le está guiando a hacer, entonces quede justificado delante del cielo por las obras que Él preparó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Hemos hablado que hay obras de la fe y hay obras de la ley de Moisés, y que en el mismo texto que dice Pablo, que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, porque a los que de antemano conoció, a estos también glorificó, para que nos ocupemos de las obras que Él de antemano preparó. Entonces parecería una contradicción. ¿Cómo así que no es por obras, pero Él tiene unas obras? Si hay unas obras, y son precisamente las obras que genera el Espíritu viviendo y habitando en la persona que nace de nuevo, generando esas obras que son, como Jesús decía, las obras que hago yo no las hago yo, sino el Padre que está en mí. ¿Y el Padre quién es? Yahuwah. Y Yahweh o Yahvé es espíritu, Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y verdad. Sí. Y adorar no es cantar o danzar, cantarle al mundo, o rezar, o repetir oraciones y hacer notas, van a repeticiones. Sí, hacer lo que el mundo mantras. Habla de que debes tener un estudio para que puedas cantarle a Jehová. Eso no lo escucha Dios. No, es que la adoración no es la música, la adoración es la obediencia. La obediencia, cuando tú estás obedeciendo, estás adorando en espíritu y en verdad. Exacto. Porque el espíritu te lleva a toda verdad. Y tú eres esclavo de lo que obedeces. Entonces, si tú obedeces al pecado, eres esclavo del pecado. Pero si obedeces al Espíritu, eres liberado del pecado, pero eres esclavo del Espíritu. Entonces, aquí viene la respuesta de lo que hablábamos anteriormente. ¿Y cómo hago para escuchar la voz del Eterno? Así es, como Abraham, que la escuchó directamente. Y habíamos en el programa pasado contado que Abraham estuvo donde Noé, en su juventud, y estuvo un tiempo en la montaña y preguntó, ¿dónde está el Eterno, el creador de todo? Yo lo quiero conocer. Y entonces el Eterno se le empieza a presentar y a mostrarle que para poderlo conocer le tiene que obedecer. Está bien, Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo, pero entonces tú me vas a tener que obedecer, tienes que dejar la tierra de tu parentela. Le empieza a poner condiciones. Listo, yo me revelo, pero si entonces cumples esta condición. Si me obedeces en esto, entonces yo te revelaré, yo te mostraré quién soy yo. Sigues en obediencia, entonces el Eterno va revelando más y más,
y le va hablando la verdad del reino a través de Abraham, para que las personas entiendan el reino de los cielos, la inmortalidad desde Abraham. Así es, desde Abraham. Y luego el Eterno, esto que a Abraham le promete, se lo confirma a Isaac, se lo confirma a Jacob y lo convierte en Israel. El mismo pacto, claro. El mismo pacto, luego a Moisés. Sí. Le dice, yo soy el Dios, cuando se le presenta a Moisés le dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así es. Cuando se le presentan las Yo soy el mismo. Yo soy el mismo que no cambia. Yo no tengo variación. Y cuando los saduceos que no creen en la resurrección le preguntaron a Jesús una pregunta capciosa para ver si le dijeron, oye, en la resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? Una mujer que se casó con 7 hermanos, va a ser la esposa de cuál? Y Jesús le dijo, ustedes no entienden el poder de Dios, desconocen la escritura. En la resurrección ya no va a haber nadie que se case. No, porque eso es en la carne. Seremos semejantes a los ángeles que están en el cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Por eso fue tan abominable para el Eterno que primero la serpiente haya tenido esa relación que era prohibida, claro, para sembrar el mal y preñar a Eva, y que apareciera Caín en la escena. Exactamente, eso exacto. Por eso es tan terrible, por eso es tan grave y por eso costó la sangre de un inocente en obediencia. Y aún de los Elohim caídos. Pasó exactamente lo mismo. Ellos siguieron a su y ahí líder. vienen su Nefilim, que son los gigantes. Y miren, la era antes del diluvio había más mal que bien en la tierra, tanto que el Eterno dijo, se arrepintió de haber creado al hombre de la tierra, como hablamos en otros programas, porque su pensamiento era de continuo mal. Y en esta época todavía está más o menos casi igual. Los hijos del reino y los hijos de la serpiente, el trigo y la cizaña, están conviviendo juntos en las mismas congregaciones que se llaman cristianas, los que siguen religiones, la religión católica o católica, las protestantes, evangélicas. Ahí hay trigo y hay cizaña a la misma vez. Así es. Ahí están juntos el trigo y la cizaña y no se sabe quién es quién. Y es necesario que crezcan hasta el final y que en el final el pastor verdadero separe las cabras de las ovejas, los ángeles separen el trigo de la cizaña, y unos resucitarán, la multitud de los que duermen en el polvo se levantarán, unos para vida eterna, otros para confusión, unos para la vida venidera, para el mundo venidero del que hablamos al principio, la restauración de la tierra. El siglo venidero. El siglo venidero. Por eso Pablo le llama a esta época el siglo malo. Así es. Y dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. O sea, estamos viviendo en el siglo malo y los días son malos. Por eso ese evangelio de felicidad y de que aprovechemos el día y que este día que nos dio el Señor y es especial. Sí, cada día es una oportunidad del Señor, pero si estás en obediencia, sabes que cada día es malo. Se están adelantando al siglo bueno porque no están tomando decisiones de muerte y de negarse a sí mismo. Así es. Y dejar este mundo para lograr vivir en el reino venidero. Así es. En el reino bueno, que así son 1000 años donde van a expulsar a Satanás y a sus ángeles caídos. Los van a bajar. Abajo. Y esta tierra se va a volver una sucursal de los cielos. Así es. Esta tierra se va a cumplir la oración que Jesús enseñó. Padre nuestro que está en los cielos, que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, como está en el cielo. Eso no se ha cumplido, por eso esa oración sigue siendo vigente. Por eso de los mundos paralelos, eso no existe. Sí hay 2 dimensiones paralelas, pero no son mundos paralelos. Pero acá en la tierra no hay mundos paralelos. No, acá en la tierra no. Aquí en la tierra está la semilla del reino avanzando y a la misma vez el otro río. Hay 2 como si fueran 2 ríos a la misma vez corriendo. Uno lleva inmundicia, el otro lleva río de agua viva. El otro llega agua viva. Los que se metan en el río del Eterno van a ser salvados y rescatados en el momento del juicio final. Los que estén en el río inmundo no van a ser rescatados. Hermano, entonces Abraham vivió muchas cosas, pero él entendió y fue considerado justo. Por eso Moisés le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso le dice Jesús a los saduceos,
Que los muertos resucitan lo demostró Dios cuando se le presentó a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Él, el Eterno, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque les prometió la vida, de la vida venidera. A Abraham le prometió la resurrección. Eso es lo que les está queriendo decir. Miren que el Eterno a Abraham le prometió que le iba a dar la tierra. No se la ha dado. ¿Por qué no se la ha dado? Porque todavía no ha llegado ese tiempo. Ustedes no creen en la resurrección y están metidos con filosofías huecas platónicas, que creen que cuando se mueren se van a ir para el cielo, y toda esa falsa esperanza sobre la que se construyó la Iglesia Católica, su imperio, y las religiones protestantes, destruyendo el verdadero evangelio del reino, que fue el que anunció el Mesías. Que no están creyendo y no quieren creer que la eternidad es condicional. Es condicional, y cada día tiene que tomar la cruz que se le da y seguir. Es condicional, y cada día hay que tomar la decisión hasta el fin, porque Jesús lo dijo: el que permanezca firme hasta el fin, ese será salvo. Le daré que se siente conmigo en el trono. En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de Yahweh. En su trono. Así es. Entonces miren que él está diciendo muy claro: hay dos tronos, el trono del Mesías y el trono del Padre Eterno. Sí. Jesús ahora está compartiendo un lugar en el trono del Padre Eterno. El Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Así que el Padre, por el sacrificio de Jesús, se está encargando él mismo de poner a los enemigos bajo los pies de Cristo, de decirle a todos: obedézcanlo a él, este es mi hijo, escúchenlo a él. Ya está decretado, y como él venció, no pueden desobedecer. Él es digno, tienen que arrojar sus coronas delante de él, tienen que, toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tiene que confesar que él es el soberano. Y hoy derrumbamos en este programa de las columnas lo que es la Trinidad. Es un engaño de Satanás, y también de que Jesús es Dios. Juan 17:3 dice muy claro, David: hay un único Dios verdadero, que es Yahweh, el Padre. El Padre Jesús de está las orando, luces. dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero, y a Yahoshua, o ya Jesús, el Mesías que tú has enviado. Exacto. O sea que Jesús es el enviado del Padre. Sí. Y el Padre es el Dios verdadero, el único Dios que Israel recita siempre: Shema, Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, el Eterno es uno, es un Dios. Así Por es. lo tanto, amarás al Señor tu Dios, o sea, al Padre, por encima de todas las cosas. Porque Él es el verdadero Dios. Claro. Y Él es el Dios que hacía las obras en Jesús y el que las hace ahora en nosotros. Abraham lo entendió. Abraham sabía, y es la fe, es entender el primer mandamiento, que es creer y escuchar que solo hay un único Dios, que es el Padre. Y Jesús es el Hijo de ese Padre. Cuando el Eterno vio la obediencia de Abraham, lo justificó, y ahí es donde viene el amor del Eterno con los hijos, y su misericordia y su amor. Exactamente. Cuando se arrepienten y obedecen. Porque viene todo eso del Eterno, pero es condicional. El amor también es condicional. Claro, Jesús dijo: el que guarde mi mensaje y lo crea y lo aplique, mi Padre lo amará. Así es. O sea, la condición es creerle a Él. El amor del Eterno viene cuando le crees al Hijo. Juan lo dijo: el que no reconoce al Hijo no tiene al Padre. Es que cuando escuchan falsas doctrinas, David, definitivamente tergiversan todo lo que es el Evangelio. Y el Evangelio no ha empezado. El Evangelio del reino, el verdadero, las buenas noticias, todavía no ha empezado. Son muy pocos los que están entendiendo. O está empezando, porque Jesús pero dijo que antes del fin el Evangelio del reino se anunciaría en todas las naciones. Entonces estamos en ese momento antes del fin en el que... Pero el que están pronunciando el Evangelio, todos estos falsos profetas y que dicen que son mi ministerio, le ponen nombre propio, cuando es solo un ministerio. Solo existe un ministerio. Una sola fe.
un solo bautismo, bautismo, un solo y un Dios, solo Dios, Padre de único y todos. verdadero. Así es, hermano, y lo que ocurre es que Jesús lo dijo, vendrá un gran número de falsos maestros y de falsos profetas y de falsos mesías que Falsos engañarán a muchos, Cristos, claro, falsos aún a los ungidos, elegidos. falsos ungidos que engañarán a muchos, a uno de los hijos, pero es muy fácil de saber cuáles son esos. Claro, Porque si por tú, los frutos. exacto, y mira, Judas dice que por amor al dinero, en la carta de Judas que estábamos leyendo esta mañana, por amor al dinero hacen mercadería de ustedes con palabras fingidas, diciendo que la gracia de nuestro Señor, la maravillosa gracia de nuestro Señor nos permite vivir como queramos y podemos seguir viviendo en el pecado y seguir haciendo lo que nos dé la gana. Y ellos le piden a la gente ofrendas y dinero y diezmos, cuando los diezmos es una cosa que era de un pacto que ya no existe. Claro, el de Melquisedec. No, ni siquiera el de Melquisedec, el de los levitas. Ellos se pegan de lo de los levitas que para el diezmo. Algunos dicen, Malaquías 3:10. Exacto, algunos dicen, no, sí, Abraham dio diezmos a Melquisedec. Sí. Pero él no dio diezmos a Melquisedec, él le dio la 10ª parte de un botín de guerra, que es muy diferente, pero la gente lo toma como un diezmo. Sí, y si para poder pedir en las iglesias caóticas y en las iglesias evangélicas. Y si fue una ofrenda de paz y una ofrenda que tenían que compartir con él, porque él se quedó orando por ellos. Pero Pablo no dice en ningún lado que hay que diezmar o que dar diezmos. No, Pablo dice, no. cada uno debe ofrendar de acuerdo a lo que disponga en su corazón, no por obligación, no por necesidad, sino con un corazón agradecido y alegre, porque Elohim el Eterno ama al que da con alegría. Mira, claro, que esa es otra condición. No todo el que da es amado. El Eterno ama al que da con alegría porque está dando en obediencia. Exactamente, eso te iba a decir. Eso es lo que... Esa es la verdadera ofrenda. Es la verdadera ofrenda. Es cuando dicen el obrero es digno de su salario, pero no está hablando del salario del mundo, está hablando del salario en el espíritu, del jornal en el espíritu. No por obligación, sino exacto, que el Padre Eterno le diga a esa persona que va a pasar. Y está pasando. Exactamente. Y claro, el Eterno no se queda con nada. El que le sirve, Él se encarga de que la persona tenga todo lo que necesite. Y bástale a cada día su afán para que aprendamos a vivir dependiendo de Él completamente. Y Él hace milagros sobrenaturales con las personas que de verdad le obedecen. Mira los esposos que engañaron al Espíritu Santo cuando en su corazón dijeron que iban a dar todo. Así es. Y no lo dieron todo. Se pusieron de acuerdo para guardar la mitad. Pero el Espíritu Santo habló a Pedro y se dieron cuenta de que los esposos habían engañado al Espíritu Santo, porque no engañaron a nadie, engañaron fue al Espíritu Santo, claro, y Pedro, por eso murieron. Sí, Pedro le dijo, ¿ustedes por qué se pusieron de acuerdo en eso? ¿Ustedes creen que es que esto lo estamos haciendo? Son un pacto. Esto lo estamos haciendo los hombres, ¿o qué? ¿Ustedes creen que la gente está trayendo... están vendiendo los terrenos y trayendo todo acá porque nosotros les dijimos? No fue por eso, es porque el Eterno les está hablando y el Eterno, si no les habló a ustedes están haciendo las cosas para los hombres, así no es. Ustedes quieren engañar al Espíritu de Dios. Y ese mismo día murió esa mujer ahí, ese hombre también. Claro. Cayeron muertos por la seriedad de la revelación que habían recibido, porque estaban así es, hermano. O sea, que esto es muy serio, más de lo que cree la mayoría de las personas. Esto David. Es muy serio. No, es que esto es muy serio. Esto no es un juego, ni es esto el no camino, ni es para todos. No, esto no es iglesianismo. No. Esto es la verdadera vida eterna y caminando en la obediencia y siguiendo los pasos del Maestro Yahshua. Es que hubo muchos sacrificios en el pasado para lo que hoy estamos viviendo. Por eso es tan serio y por eso ha costado tanta sangre de tantos mártires, para que ustedes hoy entiendan lo que es el reino de los cielos y su justicia, y todo se va a dar por añadidura. Pero las personas están buscando las añadiduras y se les olvida la justicia. Y por eso caen en la trampa del diablo. Por eso dice, el que busca enriquecerse y quiere dinero cae en lazo y trampa del diablo. ¿Por qué? Porque viene un falso ungido y le dice que haga un pacto con dinero, que pacte con el Señor, ¿cómo así que haga un pacto con el Señor? ¿Acaso nosotros podemos mover la mano de Dios por algo que hagamos?
Eso es una blasfemia, eso en realidad es una herejía. Claro, es el somos Señor, siervos inútiles. Exactamente, es el Señor el que hace el pacto con nosotros si Él quiere, y a Él no lo mueve que tú tengas un dinero y lo des en alguna parte o una beneficencia, y eso no lo mueve a Él, a menos que Él te lo diga que lo hagas y en obediencia lo hagas, pero es muy distinto a que te lo diga el Eterno y lo obedezcas, que te diga, entrega todo lo que tienes, vende esto allá como les pasó en Jerusalén, claro. a que venga otra persona y te diga, hagan un pacto y pongan lo que ustedes quieran. Eso no tiene sentido, no hay más pactos, es que el único pacto ya fue sellado con la sangre de Jesús, no hay nada que valga más que esa sangre. El dinero no es nada, para papá no le interesa el dinero, No. Al Eterno no le importa el No, dinero. no, ni Jesús, los títulos. cuando le trajeron dinero a Jesús, le dijeron, sí tenemos que pagar impuestos, vea, y él dijo, tráigame una moneda. ¿Esta cara de quién es? Dijo, eso es del César. Dijo, entonces denle a César lo que es del César. Ya, yo lo que es de Dios. El dinero no es de Dios, eso no, es de este mundo. Exactamente. Y obviamente este mundo se tiene que rendir al Eterno, quieranlo o no, las potestades de este mundo tienen que obedecerle. Y la persona que, si el Eterno le quiere darle algo a una persona, se la da. Y establece todo es del Eterno. ¿Quién dice que el oro y la ¿quién plata dice son que míos, tenemos dice? casas, carros, No, como si fuera nuestra propiedad? No, todo eso es del Eterno, y cuando entendemos que todo eso es del Eterno, ahí es cuando morimos a este mundo y nos damos cuenta que no tenemos necesidad de nada, porque ya el Padre nos lo da por la justicia, Así es. por la obediencia, Así es. el día a día. Y se cumple, Jesús dijo, el que deje todo por causa del reino recibirá en esta vida 100 veces más, con persecuciones, obviamente, porque van a venir los religiosos a decir que porque a este hermano Dios quiso bendecirlo con un trabajo que le pagaron muy bien y se compró una casa muy buena y le quiso dar esa casa, o alguien se la quiso ofrendar, o un carro, cualquier cosa, y van a venir que por qué no vende ese carro y se lo da a los pobres. Como hizo Judas, claro, es que eso, el ladrón. Es que eso es lo que hace todo el que está con Judas, el que es como Judas y el que está con el ladrón. Que cuando la mujer rompió el vaso de alabastro que costaba el salario de un año, imagínate. Fino. Un salario, una piedra preciosa, claro, costosísimo. Claro, para ungir a Jesús. Para ungir sus pies. Sí. Y Judas dijo, ay, ¿por qué no vendimos ese alabastro y se lo hubiéramos dado a los pobres? Y Jesús les dijo, déjenla en paz. Ella está haciendo esto por obediencia. El Eterno le dijo que hiciera eso, porque para ella era muy preciado ese perfume. Y seguro el Eterno le habló y le dijo, ¿tú qué prefieres? ¿Estar en el reino, resucitar y estar con Jesús para siempre, o ese perfumito? Ella dijo, no, yo quiero el reino. Y le dijo, entonces, ¿por qué no quiebras ese perfume y lo derramas en sus pies? Y ella lo hizo en obediencia. Por eso Jesús dijo, déjenla en paz. El Padre no le dijo a ella que regalara eso a los pobres, dijo que me lo untara a mí. Y justo se lo unta en la casa de un publicano, que empezó a ver, si este hombre supiera quién es esta mujer, ya le hubieran pedido, porque esta mujer es una pecadora, yo sé esta mujer con quién se ha metido y con claro. Esta mujer es una prostituta. Y ese perfume lo consiguió con prostitución. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia. Y le cuenta la historia del endeudado, que le perdonan la deuda. Pero, sí. Y le dice, así eres tú. ¿Y por qué no perdonas a tus deudores? Exacto, así eres tú. Desde que yo llegué aquí a tu casa no me diste aceite para untarme en mi cabello, no me ofreciste agua para lavarme las manos ni para lavarme los pies. Sin embargo, esta mujer no ha hecho sino ungirme con ese perfume costosísimo y me ha lavado los pies con sus propias lágrimas y me lo ha secado con su cabello. Y entonces, imagínate el silencio en el que habrá quedado. Un shalom. Imagínate el silencio en ese momento, de la autoridad, claro, ante las palabras del maestro, que estaba simplemente escuchando al Padre, que le estaba hablando eso en ese momento, porque Jesús lo dijo, las palabras que hablo yo no son mías, sino que el Padre me las habló. Él me dio mandamiento de lo que debo decir y hacer, y un pacto y un mandamiento me ha dado, que yo ponga mi vida y la vuelva a tomar. Imagínate qué tremendo. Tremendo. Imagínate qué tremendo. Estamos hablando que Abraham entendió ese evangelio, lo vio a lo lejos, entendió la resurrección, que iba a ser resucitado, que iba a heredar la tierra.
que iba a tener inmortalidad, porque le dijeron, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Está hablando de inmortalidad. Y le está hablando de un reino y sacerdocio. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. O sea, le está hablando de la anulación de la maldición. A esta tierra entró maldición por el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, y por la serpiente que entró acá. Y ahí entró espinos y cardos y maldición a la tierra. Pero esa maldición la van a borrar. Y ahí vendrá el reino que los profetas anunciaron, donde el león comerá paja como el buey, donde los niños jugarán con serpientes, nadie hará daño. Ese es el reino que vislumbraron los profetas, que hablamos ahora, que la creación gime y está esperando que se manifieste, porque la creación está cansada de los impíos que viven y viven acá. Claro. Y por eso van a empezar a haber terremotos, incendios, inundaciones, y cada vez va a aumentar más, porque la maldad va a aumentar más. Se va a legalizar la vida de sexo ilícito, se va a legalizar como una cosa legal y normal. Ya se está legalizando. Las perversiones sexuales, ya es una cosa que es el aborto. El aborto, que es un genocidio de gente inocente, de pequeños. Así es. Tanta maldad, la corrupción en la política, la corrupción en el entretenimiento, en la religión, en todos los montes de los Babilonia. 7 montes que habló el Eterno, Yahweh Dios en estos días, claro. Los 7 montes de Babilonia, así es. Entonces, hermanos, ¿cómo escuchar la voz del Eterno? ¿Qué es lo que tiene que hacer, hermano, una persona para hoy escuchar la voz del Eterno y a partir de hoy arrepentirse? ¿Qué significa? Dejar de vivir en tu propia vida, tu propio pensamiento, tu propia plan, tu propio camino, para entrar al camino verdadero, a la verdad, a la vida verdadera, para caminar en el sendero que trazó el Eterno, para que la gente se pueda salvar y ser justificada. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Así es, mira, debes morir a ti mismo, debes morir al mundo. El que no deje padre, madre, hermanos, hermanas, tierras, todo lo de este mundo, no es digno de mí, dice el Señor Jesucristo, y no puede ser mi discípulo. Porque para ser el discípulo de Jesús debes negarte a ti mismo. Y al negarte a ti mismo es tomar decisiones de muerte. Radicales, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Deja que los muertos entierren a los muertos, le decía Jesús. A los que preferían el mundo y no el reino. Y no escuchar la voz del Padre Celestial a través de Jesús, que escuchaba perfecto al Padre Celestial. Entonces debes tomar decisiones de muerte hoy. Y debes saber que en el momento que tú tomes esas decisiones, tu vida va a cambiar. Y debes también, como le dijo Yahshua a Nicodemo, para nacer de nuevo, para heredar el reino, debes nacer del agua, nacer del Espíritu, dejar que la Ruaj, el Espíritu Santo del Padre, te llene totalmente, te llene. Y cuando recibas las lenguas de fuego, que es el bautizo del Espíritu Santo, ahí es cuando tú vas a tener las armas de la Ruaj, que es cuando tú empiezas a hablar en el Espíritu con gemidos indecibles, que le estás hablando al Padre Celestial, que le estás hablando al Eterno, que le estás hablando a Yahshua, y Él te va a responder. Te va a responder, y así es como vas. Ellos te van a responder. Ellos. Tanto el Padre como el Hijo. Así es. Eso estamos viviendo nosotros en este momento. Por eso, en este momento, ese es el camino que debes seguir. Un camino de negarte, un camino de morir a todas esas voces, a la voz del mundo, a la voz de Satanás, a la voz de tu yo, a la voz de tu ego, a la voz del querer, del gustar. Eso es del mundo,
es que yo quiero, es que a mí me gusta, es que yo decido por acá, en tus propias fuerzas, sin escuchar la voz de papá. Ya te dije cómo escuchar la voz de papá. Si hoy mueres y tomas la decisión de muerte, y es muy importante que entiendas, cuando Jesús estaba obedeciendo y estaba hablando la palabra de papá en el templo, y vinieron y le dijeron, afuera están tu madre y tus hermanos, les dijo, miren, mis hermanos, mi madre, son los que escuchan mi voz, que es la misma voz del Eterno, y la obedecen y hacen obras de obediencia. Por eso se justifican, por eso hay santidad, por eso hay gracia. Así es, hermano. Así es. Y es condicional. Y es condicional cada día, porque también el Eterno dice, y Jesús lo dice en el Apocalipsis a través de Juan, cambia lo que tienes que cambiar, muere a lo que te falta por morir, porque si no vendré y quitaré tu corona. Sigue siendo condicional, y el que haya nacido de nuevo, pero no esté obedeciendo, entienda que lo que le habían dado se lo pueden quitar. Claro, así es. En cambio, el que esté obedeciendo y entienda un poco, y es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Y el que entienda poco y no quiera entender más y le dé la espalda, hasta lo poco que entiende se le va a quitar y ya no va a entender nada. Por eso dice que la mesa está servida. La mesa está servida con el Eterno, con Jesús. Pero no porque la mesa esté servida, crees que te vas a sentar en la mesa a cenar con ellos, a cenar la palabra con ellos. Porque muchos van a dejar el puesto vacío por no haber tomado decisiones de muerte. Y Jesús va a decir, vayan afuera, y a los que escuchen lo que les van a decir, se van a sentar en esos puestos que ustedes dejaron. Es muy importante entender esto. Así es. Hermano, entonces, ya con esas palabras y con entendiendo a Abraham, vamos a hablar en el próximo programa. Vamos a estar hablando de Isaac y Jacob y las 12 tribus en Egipto, que se cumplió todo lo que el Eterno le había dicho a Abraham que iba a ocurrir, y cómo Moisés viene y rescata a este pueblo, y el pacto que se hizo en ese momento con esa gente rebelde y terca, y por qué eran rebeldes y tercos y duros de cerviz, como dice las traducciones, y cómo aún en su terquedad el Eterno les da una opción para que, aunque no les da la vida eterna todavía, ni la promesa de la vida eterna, por lo menos les muestra lo grave que es la condición humana caída, lo lejos que está del Eterno y de los estándares del Eterno, para que tengan conciencia de lo que es el pecado, de lo que es la muerte, de lo que es el costo del pecado y el sacrificio. Entonces, no siendo más, muchas gracias por estar escuchando el programa de Columnas del Reino. Estamos para servirles, hermano Ricardo y yo. Así es. Cualquier inquietud ya saben que pueden escribir a columnasdelreino@gmail.com, y a la vuelta de correo recibirá respuestas. Y hasta la próxima emisión de Columnas del Reino. Así es.